Hola, hola. Buenas noches para todos. Voy a aprovechar los segundos de fama que me da mi cargo de presidente para hablar y dar un pequeño mensaje. La idea que tenemos como Sociedad Paraguaya de Urología es establecer una costumbre científica de algunos eventos. Así como este evento se viene realizando hace unos 3 o 4 años, que es el CAU Review. Tenemos la idea de hacer también el AUA Review o el review de la Asociación Europea de Urología. Tenemos la idea de impulsar a los urólogos jóvenes y residentes a participar con trabajo científico en los congresos. Por eso, para el próximo año, en este mismo evento, que va a ser el CAU Review 2023, vamos a estar dando y brindando 2 becas, todo incluido para residentes y urólogos jóvenes, para presentar algún trabajo en el próximo CAU, gracias a la química farmacéutica. También a quien agradezco profundamente la casa que nos ofrece y el apoyo que nos brinda siempre a esta sociedad. La idea que tenemos también como sociedad es acercar la sociedad a los socios, especialmente a los socios del interior. Mi sueño es realizar algún evento junto con ellos en alguna ciudad, ya sea Encarnación, Ciudad del Este o las que nos dé la hospitalidad, para acercarnos un poco más. Hoy también contamos con la presencia de 2 amigos de Resistencia Argentina, 2 urólogos, Álvaro y Alejandro, quienes doy la bienvenida también y el agradecimiento por acercarse. Le extendimos también la invitación a la gente de Corrientes, al doctor Villordo, que lastimosamente no pudieron estar, pero que próximamente van a estar con nosotros. Entonces, para dar realce un poco a este evento, buscamos traer a una persona referente en algún tema, especialmente que pertenezca o que sea, que esté de cerca con la Confederación Americana de Urología. Y así es que encontramos al doctor Hamilton Sampoli, que gustosamente aceptó la invitación. Y le invito al doctor César Cabañas aquí que le pueda presentar antes de dar inicio al evento. Muchas gracias. Bueno, gracias, presidente. Realmente es para mí un honor recibirle al doctor Hamilton. Su currículum es demasiado largo que probablemente vamos a demorar mucho tiempo en leerlo, ¿verdad? Pero sí, basta solamente con decir de que es un excelente cirujano, es el jefe del Hospital Osvaldo Cruz de oncología. Su especialidad es oncología realmente y es un gran amigo de la Sociedad Paraguaya de Urología. Así que Hamilton, bienvenido. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Pues más que un placer, es un honor estar aquí. Yo agradezco muchísimo a ti, César, y que ahí Gustavo por la invitación. De verdad es un honor estar con vosotros. Y la verdad es que como estamos en pocos, lo que quiero es que podamos pues nos involucrarmos en esta charla y poder hacer algo un poco más interactivo. Como dijo César, yo hago básicamente urooncología, es decir, hacer un review de lo que es todo de CAO, de 5 días de CAO, es prácticamente imposible en un par de horas o una hora. Entonces vamos a hablar de lo que creo que son los flashes importantes en urooncología, que no solamente en CAO ha sido presentado ahorita en Cancún, sino están en boga en todo el mundo. Entonces, yo he elegido como 5 temas urooncológicos que creo que son importantes porque aportan novedades que yo creo impactan en nuestra práctica clínica, ¿ok? Vamos a ver, estos son mis conflictos de interés. Déjame ver si esto. ¿Sí? Ok. Eh, Perdón, se cerró.
Bueno, lo primero es medicina de precisión en neurooncología. Esto empieza a llegar a nosotros este concepto de medicina de precisión, que es un balance entre los efectos positivos de las terapias y de los efectos adversos. Y esto empezó básicamente en cáncer de vejiga, que es donde vamos a empezar a hablar. Todo está cambiando. Mis residentes siguen buscando operar. Y lo que pasa es que esto no puede mantenerse, o nosotros no podemos creer que vamos a seguir operando a enfermedades neoplásicas y creyendo que esto es el mejor tratamiento. Es decir, la enfermedad es genética, o más que genética, es genómica. Y por lo tanto, conocer esta biología molecular de estos tumores seguramente que nos apoyará a elegir el paciente específico para cada tipo de tratamiento. Es decir, no vamos a tratar enfermedades, sino vamos a tratar pacientes, lo que es importante y a lo mejor es más importante. Como comenté, el vejiga es donde empieza todo el tema en oncología de medicina de precisión. Una vez más, estamos buscando más eficacia de los tratamientos, menor toxicidad y resultados de los tratamientos mejores, observando claramente lo que es la biología individual de estos pacientes, ¿no? Entonces, ¿cómo empezó este tema? Empieza justamente en la enfermedad avanzada, metastásica. Llevamos como 35 años tratando a los pacientes de cáncer de vejiga metastásicos, básicamente con 5 esquemas terapéuticos distintos y todos básicamente basados en cisplatina, ¿no? Y esto tardó como 35 años y estamos haciendo la misma cosa. Y luego, en los últimos 6 años, hemos tenido 7 nuevos fármacos para tratar a estos pacientes. Pues son 4 fármacos que son inhibidores de checkpoint inmunológico, el atezolizumab, el pembrolizumab, nivolumab y durvalumab. Luego, en 2019, hemos tenido el primer tratamiento alvomolecular en cáncer de vejiga con el erdafitinib. Y ahorita en 2021, 2 anticuerpos monoclonales, efortunab vedotin y sacituzumab govitecan. Es decir, muchas drogas y tenemos un pipeline enorme, estudios que están, pues tenemos análisis interinas de estudios con nuevas drogas que nos ofrecen pues resultados aún más importantes. ¿Y por qué estas drogas están llegando a nosotros? Porque estamos empezando a conocer lo que es el perfil molecular de estos pacientes. Medicina de precisión en cáncer de vejiga está mucho más allá de la caracterización morfológica del tumor de vejiga, que es lo que todos nosotros estamos acostumbrados a pues tener en cuenta. Y ahorita no es lo más importante, a lo mejor es parte de lo que es importante. Necesitamos conocer la caracterización molecular de estos tumores. Es decir, saber si el tumor es de un TA, T1, T2, T3, bajo grado, alto grado. Esto no es solamente lo que necesitamos. Debemos mirar lo que es el urotelio y conociendo pues las camadas distintas del urotelio, y sabemos que los tumores pueden aparecer en todas distintas camadas y son tumores molecularmente distintos. Es esto que tenemos que empezar a cambiar la forma de mirar a estos pacientes buscando conocer a urotelio. Y esta es la caracterización pues molecular que es aceptada desde 2017 y esto está ya en boga. Aunque nosotros tengamos mucha dificultad pues en poner esto en marcha. Pero miren, ahora nosotros tenemos básicamente 6 subtipos moleculares de cáncer de vejiga. Son 3 tipos luminales. Lo más común, lo más frecuente es lo luminal papilífero. Y llegamos a rico en estroma, basal y neuroendocrino. Cada uno de estos tumores está
pues relacionado a distintas mutaciones de diferentes genes. Yo sé que esto todo es muy pesado para pues cirujanos. Nosotros queremos operar y no queremos saber de estas cuestiones moleculares. Lo que pasa es que esto vendrá. Mejor, no vendrá, ya está. Estamos viviendo en este momento molecular. Y si nos apartamos de esto, pues a lo mejor no podemos ofrecer la mejor forma de tratar a nuestros pacientes. Pues miren, estos pacientes tienen presentaciones distintas con distintos genes y esto resulta en un fenotipo de la enfermedad completamente distinto, ¿no? Con evoluciones distintas en supervivencia. Y por eso se genera una nueva forma de tratar a estos pacientes. Entonces, esto que se propone hoy en día, pues, por ejemplo, a los pacientes que tienen tumores luminales, papilíferos o luminares inespecíficos, pues estos pacientes en general son pacientes que presentan alteraciones de FGFR, el receptor del factor de crecimiento de fibroblasto, ¿no? Y estos pacientes se benefician ¿de qué? De la terapia arbomolecular con erdafitinib. Luego, los luminales infiltrativos, así como los basales, son distintos. Estos no presentan en general alteraciones de FGFR, pero sí que presentan alteraciones de PD1 o PDL1. Y por lo tanto son pacientes que son mejores candidatos a tratamiento con inmunoterapia y sobre todo con estos fármacos que son los inhibidores de checkpoint inmunológico, ¿no? Y luego los neuronales son pacientes que siguen neuroendocrinos, son los pacientes que necesitan sí de quimioterapia. Sin embargo, no es con cisplatina, es con etopósito, ¿no? Lo que es distinto. Es decir, solamente mirando 3 grupos, sabemos que estamos tratando todos pacientes ofreciéndoles cisplatina y que esto no resultará en nada. Y es por esta razón que a veces empezamos con las terapias neoadjuvantes en tumores musculoinvasivos y a muchos le va perfecto y a otros no pasa nada, el tumor progresa. ¿Y por qué? Porque no conocemos esto y es esto que tenemos que conocer. Los tumores de vejiga, entre 30 de los tumores más frecuentes, son los que más presentan alteraciones de FGFR. ¿Por qué digo alteraciones y no mutaciones? Porque mutaciones es parte de las alteraciones. Hay amplificaciones también de estos genes que generan proliferación celular. Y fíjense, los tumores TA y T1 son los tumores no invasivos. Son tumores que hasta un 80% de esos tumores presentan alteraciones de FGFR. Y por lo tanto son algo de nuevas terapias. El estudio TOR2 es un estudio que utiliza el erdafitinib en pacientes no musculoinvasivos que pues son resistentes o refractarios a la terapia con BCG. Y claro, y esto es muy razonable, pues 80% de esos pacientes presentan alteraciones de FGFR. Pues es más lógico tratarlos de esta forma. Fíjense que los pacientes T2, donde ya tenemos resultados del estudio TOR1, que presentan un 20% de alteraciones de FGFR, pues se benefician muchísimo, como vamos a ver a continuación, del tratamiento con erdafitinib. Vamos a hablar sobre un poco de los inhibidores de checkpoint inmunológico. Pues miren, hay una concordancia muy importante entre lo que es el tumor primario y el tumor metastásico al nivel pues morfológico. ¿Cómo conocemos el perfil de las alteraciones de FGFR? Pues conocemos buscando las alteraciones de RNA por la técnica de RT-PCR, ¿no? Y luego, para buscar las alteraciones inmunológicas, buscamos pues inmunohistoquímica. En inmunohistoquímica estamos buscando ¿qué? Proteínas, no la alteración genética, ¿no? Es más fácil, ¿no? Pero voy a demostrar por qué es importante para nosotros urólogos conocer esto. Y miren, cuando miramos en el perfil, una vez más, molecular de los tumores, luminales, intermediales,
de los distintos tipos basales. Vamos a ver, si tenemos un luminal tipo 1 y cuando comparamos con el tipo 2, con ateso, por ejemplo, hay una respuesta de 10% en el tipo 1 con 34% en el tipo 2. Otra respuesta, otro tratamiento. Por lo tanto, estamos hablando de pacientes completamente distintos. Y cuando hablamos de quimioterapia neoadjuvante, ¿cuál es el padrón? Lo que es el estándar. Es quimioterapia basada en platina. No es platina, es cisplatina. Todos los estudios están con cis. Los oncólogos quieren, pues este tipo tiene un clearance muy bajo, no puede recibir cisplatina, le damos carboplatina. No se puede dar carboplatina. ¿Y por qué? Porque no hay ninguna evidencia que la carboplatina se le ofrezca algún resultado bueno. Es decir, si el paciente no es candidato a cisplatina, no es candidato a quimioterapia neoadjuvante. ¿No? Pero esto a los oncólogos les parece algo raro, pero evidencia cero. Entonces, fíjense, en el estudio PURE-1 con inmunoterapia con pembrolizumab, estos pacientes pues han llegado a un PT0 en la cistectomía, en este mismo escenario, pero han evaluado la expresión de PDL1. 42% de los pacientes han llegado a un PT0 en la cistectomía, ¿no? Y luego un 54% de los pacientes han tenido respuesta. Y ahora estamos en un otro estudio que estamos participando con terapia, con erdafitinib, terapia alvo-molecular, en estos pacientes que presentan alteraciones de FGFR antes de tratarlos. El erdafitinib todavía está aprobado solamente para enfermedad metastásica, pero estamos tratando de buscar soluciones en estos pacientes en estadiajes más tempranas, y esto pasará en un corto plazo de tiempo. Entonces vamos a ver por qué que no responden a estos pacientes que están encaminados a terapia neoadjuvante. Pues los pacientes que presentan alteraciones de genes de reparo de DNA, alteraciones de BRCA, por ejemplo, ¿no? Y esto pasa igual en tumores de vejiga, no solamente en tumores de próstata o mama. Estos pacientes, así como los subtipos moleculares basales, son pacientes que responden muy bien a la terapia con cisplatina. Sin embargo, los luminales papilíferos, que son los más frecuentes de los tumores de vejiga, no responden a esta terapia con cisplatina. Y son así como los pacientes que tienen enfermedades con alteraciones de P53, los escamosos y los neuroendócrinos. Estos pacientes no responden a esta quimioterapia neoadjuvante. No vale la pena. Y para la enfermedad metastásica, ¿qué tenemos de novedades? Pues buscamos en biopsia líquida la evaluación del DNA circulante. Las alteraciones son expresas en un 14% de los pacientes que tienen enfermedad inicial, pero los metastásicos 98%. ¿Y qué nos informa esta biopsia líquida con DNA circulante? Los genes involucrados en esta enfermedad específica de este paciente específico. Y es decir, cuando se presentan alteraciones de FGFR en biopsia líquida, erdafitinib, por ejemplo, seguramente la mejor opción. Los pacientes que tienen alteraciones de genes de reparo, pues cisplatina es la mejor opción. Los pacientes que tienen expresión de PD1 o PDL1 alterada, inhibidores de checkpoint inmunológico son la solución ideal. Y aquellos que presentan una elevada expresión de intratumoral de interleuquina 22 son pacientes que responden a inhibidores de checkpoint inmunológico, pero específicamente nivolumab. Es decir, estamos buscando tratar a nuestros pacientes como siempre pensamos. Tenemos una impresión digital que es distinta entre todos nosotros y todas las enfermedades de sus pacientes son distintas porque son una impresión digital de estos pacientes, ¿no? ¿Y qué tenemos de nuevas opciones en pacientes metastásicos? Empezamos en primera línea, todo, una vez más, esto es lo que está en boga hoy. Es decir, empieza los pacientes que buscamos saber dos cosas: el ECOG, el status performance del paciente, y la función renal.
Los pacientes que tienen un clearance por encima de 60, ¿no? Y los pacientes que tienen ECOG 0 o 1, le toca quimioterapia con cisplatin. Pero si este paciente tiene un clearance por debajo de 60 o tiene un ECOG 1 o 2, no le toca más cisplatina. Una vez más, oncólogos, vamos a carbo. No. En estos pacientes es obligatorio conocer el perfil de expresión de PD1 o PDL1. Entonces, en primera línea, a los pacientes que no son fit para cisplatina, tenemos que conocer el perfil pues, del PD1 y PDL1. Si el resultado, el paciente sí tiene alteraciones de PD1 o PDL1, pues inhibidores de checkpoint inmunológico, primera línea, en tumores metastásicos. Si no presenta alteraciones o no, expresiones de PD1 o PDL1, esos pacientes sí, ahí sí pueden ser tratados con carboplatina. Y los pacientes que tienen un performance status por encima de 2, estos pacientes pueden recibir un clinical trial o inhibidores de checkpoint inmunológico sin observar la expresión de alteraciones de PD1 o de PDL1. ¿No? Pero fíjense, en segunda línea es donde tenemos nuevas opciones. Esto ha cambiado hace 3 meses. ¿No? Entonces, en segunda línea, a los pacientes tenemos que conocer el perfil de FGFR, porque en segunda línea, a los pacientes que presentan alteraciones de FGFR, tienen que recibir erdafitinib. A los pacientes que no presentan esta alteración, teníamos la opción anteriormente de, se empezó con quimioterapia, pasar a inmunoterapia, o al revés. Ahorita esto ha cambiado. ¿Por qué? Porque tenemos estos 2 anticuerpos monoclonales que vienen a continuación en segunda y tercera línea a estos pacientes. Es decir, una vez más, estamos conociendo y debemos conocer un poco mejor nuestros pacientes para saber este perfil o no podemos tratar a esos pacientes. ¿Y por qué que esto depende de nosotros? ¿Por qué? Para tener este perfil molecular, tenemos que preservar el espécimen quirúrgico. Y esto depende solamente de nosotros. Y vamos a ver cómo vamos a preservar a estos espécimenes quirúrgicos. Vamos a ver si tenemos un paciente hoy que le operamos y le toca un tumor no músculo invasivo, un PT1 de alto grado. 50% de esos pacientes van a evolucionar para enfermedad infiltrativa, músculo-invasiva. Y de estos, 50% van a evolucionar para enfermedad metastásica y van a morir de cáncer de vejiga. Es decir, cuando estamos delante de un paciente T1 de alto grado, tenemos 1 cada 4 van a morir de cáncer de vejiga. ¿Cómo nosotros vamos a influenciar en este momento? Y esto es en la primera RTU. No podemos esperar un momento ideal. Vamos a ver si hoy nos toca este mismo paciente, la primera cirugía. Eso pasó con un urólogo compañero de nosotros, jefe de servicio de hospital, servidor público estadual en Brasil. El tipo, en un examen, una prueba de control anual, un pequeño tumor. Resultó músculo invasivo en la primera resección. ¿Ok? Tratamiento, pues, neoadjuvancia seguido de cistectomía. La cistectomía que resultó un PT0. Ellos han tenido la expresión correcta, la preservación correcta del espécimen quirúrgico. Porque a veces nosotros pensamos, no, esto después habrá la cistectomía y vamos a tener un montón de pieza quirúrgica, pero a veces esto no pasa. Y un 40% de los pacientes van a resultar un PT0. ¿Y cuándo van a buscar el perfil molecular? No hay cómo buscar más. Entonces, tenemos que tener muchísimo cuidado con nuestra RTU. ¿Y cuál es el cuidado? El tiempo de isquemia en frío. Nosotros, urólogos, yo no he aprendido esto en mi residencia, jamás. Creo que vosotros igual. Son 10 minutos entre la resección y la inmersión de este espécimen
en formalina 10% tamponada. Si esto tarda más que 10, tarda 15, perdemos como 30% la posibilidad de evaluar el DNA y el RNA de estos pacientes. Y después de 45 minutos no tenemos más esta posibilidad. Y luego, después de lo que es la fijación en formalina, tenemos entre 6 y 72 horas, idealmente 48, para el proceso en parafina. Es decir, si vas a operar a un enfermo el viernes por la tarde y en tu hospital no hay un patólogo de guardia en final de semana, no opere a este paciente, porque esto no será procesado en el tiempo necesario. Y por lo tanto, ¿qué pasa? La primera cosa que pasará, vamos a tener una morfología que está perfecta, pero después de 30 minutos no hay DNA más. Después, seguimos con una morfología perfecta, no tenemos más RNA. Después, seguimos con una buena morfología y no tenemos RNA, no tenemos DNA y perdemos las proteínas que vamos a buscar en inmunohistoquímica. Y al final perdemos igual lo que es la morfología. Es decir, y esto depende 100% de nosotros. Es decir, cuando llega este paciente metastásico al oncólogo al cabo de 10 años, 8 años, tú tienes que tener el espécimen quirúrgico que nosotros hemos operado. Es nuestra responsabilidad y tenemos que buscar. Y es muy sencillo esto. No, desde que empecé con esto, pues en el quirófano, la persona que está por ahí, pues mira, estamos haciendo un tumor de vejiga. Es un tumor pequeño, ok, es 10 minutos estará en formalina. Pero nosotros a veces en el Instituto de Cáncer operamos, saco como 70 gramos de tumor de vejiga. Y esto vamos poniendo en la mesa, al cabo de una hora y 30, se termina la cirugía y la pieza queda en la mesa y después de una hora van a ponerla en la formalina. Es decir, 10 minutos, ELIC, formalina. Reseca, 10 minutos, una vez más. Esto es fundamental. O no vamos a poder jamás comprender lo que es biología molecular de tumor de vejiga. Vamos a hablar un poco de cáncer de próstata en este mismo escenario de terapias, pues, de medicina de precisión. Eso es lo que llegó este año. El ipatasertib ha sido aprobado en Hypertension 150. Es un estudio donde se le ofrece a los pacientes ipatasertib con abiraterona versus abiraterona con prednisona y placebo. Estos pacientes nunca han sido tratados con cáncer de próstata resistente a castración metastásico sin tratamiento previo. Es decir, primera línea. Y este estudio demuestra una vez más uno de los pocos fármacos que ofrecen a los pacientes gaño de supervivencia. Es decir, estos pacientes han sido tratados independiente del perfil de PTEN. PTEN es pues un mediador de la cadena PI3K-AKT, ¿no? Pero a los pacientes que presentan alteraciones de PTEN en esta población específica, el gaño de supervivencia fue importante. Y por lo tanto, viene una terapia precisa a los pacientes que presentan alteraciones de PTEN. El tratamiento con ipatasertib en primera línea. ¿Y qué pasa con la expresión genómica del cáncer de próstata a lo largo de la evolución de la enfermedad? Pues la carga mutacional tumoral se eleva 4 veces a lo largo de la evolución, desde la enfermedad inicial hasta la enfermedad resistente a castración. Entonces tenemos muchísimo más alteraciones y esas alteraciones que son los salvos de todas las terapias que estamos hablando hoy en día. ¿Y por qué buscamos esto? Porque queremos conocer cuál es el perfil de estos pacientes para tratarlos de la forma adecuada. Es decir, los pacientes que presentan alteraciones de genes de reparo de DNA, estos que tienen alteraciones de BRCA, deben ser
pues sensibles, perdón, aquí no es genes de reparo, estos son pues las instabilidades microsatélites. Estos pacientes que presentan pues instabilidad de microsatélites son tratados por inmunoterapia y no puede tratar con otra cosa porque no resultará en algo efectivo. Luego los pacientes que presentan alteraciones de genes de reparo, ese de BRCA, pues deben ser tratados con inhibidores de PARP o con quimioterapia basada en platina, no docetaxel. Una vez más, es completamente distinto de lo que hacemos, ¿no? Sabemos que a lo largo del tratamiento de los pacientes con los antiandrogénicos de segunda generación, pues se eleva la expresión del receptor androgénico número 7, es ARB7. Esto confiere resistencia. El estudio es específicamente con NSAID, pero se observa que igual con apalutamida, darolutamida, abiraterona, a todos los antiandrogénicos de segunda generación, pues cuanto más se eleva la expresión de ARB7, menos responden a los antiandrogénicos de segunda generación. Pero estos pacientes siguen respondiendo sobre todo a los taxanos de segunda, es decir, a cabazitaxel, ¿no? Y así vamos siguiendo, como los inhibidores que comenté, de inhibidores de ipartasertib para las alteraciones de PTEN. Y este es un estudio interesante. Un paciente que tiene un cáncer de próstata resistente a castración metastásico, un 27% de los pacientes presentan alteraciones de genes de reparo. Los más importantes, BRCA, ATM y PALB2. Estas son las alteraciones más frecuentes y que confieren a esos pacientes la posibilidad de ser tratados con los inhibidores de PARP, ¿no? Y este es el resultado del estudio PARP2. Miren qué interesante. Estos pacientes han sido politratados. Todo. Primera, segunda, tercera línea, todo. Y luego presentan alteraciones de BRCA. 83% de los pacientes presentan respuesta al tratamiento con inhibidores de PARP, politratados. Por esta razón, el PARP, los inhibidores del PARP están llegando, estamos participando en un estudio del Instituto de Cáncer con el PROPEL Trial, que es un estudio donde buscamos evaluar a nuestros pacientes en estadios más tempranos. No esperamos quedarse en quinta línea de tratamiento. Si presentan alteraciones de PARP, de genes de reparo, le ofrecemos pues el tratamiento con inhibidores de PARP en estadios más tempranos. Y fíjense, los grupos con alteraciones de BRCA, ATM y PALB2 son 57, 36, 83% de respuesta. Hay una queda de 76% de PSA. Y fíjense, estos son pacientes politratados. No sabíamos más cómo tratarlos, ¿no? Y esto siguió, ¿no? Y a los estudios Profound, Galahad, Triton 2 y Talapro 1, son estudios todos con inhibidores de PARP y todos resultaron en engaño de supervivencia global a estos pacientes. Son 27% cuando la enfermedad empieza metastásica resistente a castración. Aquí está nuestro cantante, que me acordaba. Y luego esto va elevándose. Al final de la vida, estos pacientes presentan como 70% de alteraciones, ¿no? de genes de reparo. Vamos a ver un poco de las instabilidades microsatélites. Cuando estamos hablando de instabilidad microsatélite, estamos hablando de pacientes candidatos a inmunoterapia. La verdad es que la prevalencia no es alta en cáncer de próstata de instabilidad microsatélite, algo alrededor de 3,2. Pero, curiosamente, hay una respuesta de 54% cuando utilizamos los inhibidores de checkpoint, aunque no existan estas alteraciones. Los pacientes que más responden son los pacientes que sí que presentan una expresión de PD1, PDL1, que son las instabilidades microsatélites. Y fíjense en este estudio de Keynote 28,
La mediana de respuesta al tratamiento de más de un año, ¿no? Una supervivencia global de 7,9 meses. Una vez más, son pacientes politratados, no estamos hablando de primera línea. Y por esta razón, todas las sociedades, la ESMO, la europea y AUA, NCCN, recomiendan que se teste todos los pacientes cuando diagnostican enfermedad resistente a castración para mutaciones somáticas y germinativas, ¿no? Sobre todo de estos, de BRCA, y la inmunoterapia para ver si existen alteraciones de PD1 y PD1. Hamilton, ¿te parece que este es el momento ideal? No. A mí me parece que el momento ideal de conocer el perfil genómico de estos pacientes es cuando este paciente es metastásico, hormonosensible todavía. Porque si llega en vuestra oficina un señor de 50 años, que su padre tuvo cáncer de próstata, su madre tuvo cáncer de mama o de ovario, su tía mama y los cojones. Bueno, este tipo está con 50 años y presenta un tumor que si tú no conoces el perfil de BRCA de este paciente, va a tratarlo de forma equivocada, porque la enfermedad progresa más temprano y estos pacientes mueren muchísimo más de enfermedad metastásica y muchísimo más rápido. Y estamos dándole docetaxel, cuando deberíamos estar tratando con cisplatin o con inhibidores de PARP, más temprano. Es decir, el paciente que tiene una enfermedad metastásica debemos conocer, sobre todo en estos que tiene alto riesgo, ¿no? Pero a mí parece que habrá este cambio en las directivas, en los guidelines, para testar los pacientes antes de la enfermedad resistente a castración. PSMA, esto me encanta, PSMA. ¿Qué es el PSMA? ¿No? Es una proteína transmembrana, ¿no? Que tiene una alta expresión en cáncer de próstata y esta expresión se eleva de acuerdo con la agresividad del tumor, con el grado tumoral, en enfermedad metastásica, la recurrencia y en los pacientes resistentes a castración. En la próstata normal, el PSMA es una glicoproteína que está transmembrana y intracitoplasmática. No existe un dominio extracitoplasmático en la próstata normal. Pero cuando empieza el cáncer, esto cambia. Hay una pequeña porción intracelular, una grande porción transmembrana y una grande porción extracelular. Y es este dominio extracelular que es el target para la prueba del PET-PSMA. ¿Ok? ¿Cuál es el racional? Podemos utilizar macromoléculas que son anticuerpos monoclonales, pero estas macromoléculas que añadimos es un mecanismo como una llave específica para aquella, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo? Esto, así es. Entonces es específico, es decir, donde existe este dominio extracelular, esto vamos a encontrar. Pero fíjense, si utilizamos una macromolécula, esta molécula internaliza la célula con mayor dificultad. Entonces empezamos a utilizar pequeños peptidios que pues tienen el mismo papel de pues descubrir dónde están estos dominios extracelulares de PSMA y pueden internalizar en la célula con mayor facilidad. Y bueno, y le agregamos lo que queremos, ¿no? En este caso estamos agregando un radionucleotidio, un radioisótopo, que cuando internaliza se despega de este peptidio y brilla. Y esto es captado y por lo tanto este es el teste, ¿no? Porque vamos a hablar más adelante del teranóstico. Aquí es el teste, ¿no? Es así que funciona. En general utilizamos el galio 68 y el fluoreto 18. Problemas con el galio. Es difícil la obtención. Tienen que obtener en el mismo sitio donde se aplicará la prueba. Se puede generar como máximo 6 para 6 pacientes al día.
es costoso. La media vida es de 1 hora, es decir, los resultados tienen que ser observados en 1 hora. El floreto es más fácil, tiene una media vida más larga, es obtenido en cyclotron, es decir, es más fácil la obtención, es mayor la disponibilidad, más barato y presenta una imagen con mejor resolución que el gallium. ¿Cuáles son las indicaciones hoy en día 2022 para el PET-PSMA? La primera indicación que empezó 2015, 2016, pues en la recurrencia. Pero luego nosotros empezamos a pensar, coño, esto va muy bien en la recurrencia. Y ahora llega un paciente con una enfermedad de alto riesgo, vamos a poner en estadiaje, pero ¿esto vale la pena? Vamos a ver. Parece que sí. Y luego hay otras indicaciones actuales para identificar mejor el tumor primario, sobre todo los pacientes que van a ser tratados con terapias ablativas focales. Guiar biopsias a los pacientes que tienen sospecha pero siguen con biopsias negativas, mejor que solamente la resonancia, y directamente la terapia focal. Este es un estudio de 2015, pero que demuestra la curacia del PET-PSMA en la recidiva, la recurrencia bioquímica de un cáncer de próstata. Pero fíjense, nunca hemos visto ninguna prueba con una curacia con PSA entre 0,2 y 0,5 de 58% y un 97% por encima de 2. Tomografía tiene esta curacia con PSA por encima de 7. Sin gammagrafía ósea tiene una curacia de 70% con un PSA por encima de 10. Es decir, estamos utilizando la misma cosa desde hace 500 años y que son malas. Pero es disponible, es barato. No, no es así. Incluso voy a enseñarles los datos farmacoeconómicos que demuestran que el PET-PSMA resulta incluso más barato cuando lo utilizamos en el estadiaje de esos pacientes. En la recidiva, la recurrencia, identificamos metástasis linfonodales 30 veces más con PET-PSMA que con otras pruebas normales. Y el segundo sitio metastásico en 4 veces más que las pruebas tradicionales. Y ese es un estudio de este año o del año pasado, que es una comparación muy interesante. Fíjense específicamente en esta PSMA, que es de fluoreto 18, 1007. ¿Qué es interesante? Este estudio intentaba ver si la curacia con esto, fluoreto 1007, sería superponible al gallium 68. ¿Qué resultó? Aunque sea pocos pacientes, pero para este tipo de prueba, esto tiene robustez. Vamos a ver, los pacientes de riesgo intermediario y alto riesgo, todos pacientes que estaban programados, pues, prostatectomía radical. Algunas distinciones. El gallium tiene excreción urinaria. Es decir, si hay un linfonodo cerca del uréter, cerca de la vejiga, no vas a verlo. El 1007, la excreción es hepatobiliar, lo que te permite una resolución más interesante y no imágenes equivocadas. Pero más interesante, fíjense aquí, en el tumor primario con gallium, ves la lesión que los amantes de HIFU denominan lesión index, ¿no? A mí cero HIFU, ¿eh? No hay cómo justificarlo, pero vamos a ver. La supuesta lesión index, ¿ok? Y nada al otro lado. Fíjense con el 1007, una lesión con mayor captación, pero hay otra lesión al otro lado, ¿ok? Entonces uno puede pensar, ¿por qué es esa lesión? Y es lo que el estudio pensó igual. Entonces biopsiaron a estos pacientes en todas las zonas, de acuerdo con el PET.
Y el resultado, pues, cuanto más agresivo, mayor expresión. Ok. Y estas otras lesiones que el 1007 presenta, en general son de bajo grado, Gleason 6 o Gleason 3+4 y sub 2. Bueno, Hamilton, a lo mejor estas lesiones no merecen ser tratadas, no sé. Existen 3 estudios con mapeamiento genético de metástasis de tumor de próstata, comparando con las lesiones que están primarias en la próstata. Un 30% de las metástasis en pacientes que presentan un ISUP 3, un 2 y un 1, un 30% provienen del ISUP 1, el mapeamiento genético de metástasis. Es decir, el concepto de lesión index, para mí me parece que es una forma de, pues yo he invertido un montón de plata para tratar al paciente con terapia ablativa de glándula total. Hombre, imposible, porque los efectos adversos son imposibles. Pues vamos a hacer la mitad de la glándula. Coño, vamos. Y resultó mal. Entonces, pues, ¿qué podemos hacer? Debe haber una lesión index. Y vamos a tratar solamente la lesión index. Coño, son 70% de recaída bioquímica en 5 años. La biología del tumor, no molecular, la biología del cáncer de próstata nos dice desde siempre es un tumor multicéntrico, ¿no? Entonces, esto bueno, no vamos a hablar de HIFO, pero es que es algo que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Hay otros intereses cuando estamos hablando de algunas cosas. Y aquí, una de las conclusiones es, el 1007 puede detectar lesiones de menor grado. Y esto tiene 2 lados. Un lado que tú puedes pensar, pues coño, no necesito conocer estas lesiones. Y otro puede pensar, pues yo estoy conociendo todo lo que es de enfermedad de este paciente. Si me propongo a tratar con HIFU, voy a tratar en la otra parte, pero sepas que hay exámenes, hay pruebas que demuestran que hay enfermedad, hay tumor en la otra mitad de la próstata. ¿Por qué es importante este estudio? Porque con esto, el concepto que teníamos con Gallium 68 y el PET-PSMA en estadiaje del tumor, cuando debuta, solamente sería válida para los tumores de alto riesgo. No es. Cuando utilizamos la herramienta correcta, vamos a hacer diagnósticos precisos en todas las enfermedades. Sensibilidad para linfonodos en estadiaje inicial. Pues una sensibilidad muchísimo alta. Perdemos un poco cuando los linfonodos son por debajo de 5 milímetros. Y aquí tenemos menos trazadores en tumores de bajo riesgo. Y eso estamos hablando de Gallium 68. ¿Ok? Y claro, los tumores con mayor agresividad presentan mayor expresión al Gallium. Pero estos tumores presentan alta expresión con el 1007. Nosotros sabemos un montón de cosas sobre linfadenectomía en cáncer de próstata. Y sobre todo sabemos que no sabemos nada sobre linfadenectomía en cáncer de próstata. Es decir, ¿para qué sirve esto? La única seguridad, la única certeza que tenemos es que es la mejor forma de estadiaje del estatus nodal en cáncer de próstata. Pero todavía no ha sido comprobado un beneficio oncológico tras una linfadenectomía. Realizamos, pero los estudios prospectivos no hay. Son pocos y son pues negativos. Los estudios retrospectivos, sobre todo del grupo de Alberto Briganti, demuestran que sí, que vale la pena, pero vamos a ver, a lo mejor no tenemos pues una forma de decir linfadenectomía es fundamental oncológicamente. No lo sabemos. Entonces, vamos a ver. Si no sabemos, pero sabemos sí que es una herramienta para conocer lo que es el estatus del linfonodo,
¿será que no tenemos una prueba que pueda demostrar sin operar estos pacientes, sin alargar la cirugía y sin agregar morbilidad? Pues miren, ese es un estudio prospectivo que utilizan pacientes de riesgo intermedio y alto riesgo y sometidos al PET-BCMA con gallium 68 para evaluar el estatus linfonodal. Y esos pacientes han sido operados después y comprobado la metástasis. Un valor predictivo positivo de 88 y negativo de 82. Es una herramienta muy buena. Pero fíjense, cuando sacamos el gallium 68, media vida de 1 hora, y ponemos el cobre 64, media vida de 12 horas. Al invés de tomarnos una muestra de los pacientes a 1 hora, cuando se acaba el gallium, tomamos a 1 hora, a 2 horas, a 4 horas. ¿Qué resulta? Valor predictivo positivo de 100%. Especificidad 100%. Es decir, con cobre es muchísimo mejor que con gallium. Es decir, si podemos utilizar con cobre y no con gallium el PET, a lo mejor para estadiaje linfonodal, aquí tenemos una posibilidad. Para evaluación de metástasis a distancia, entonces los estudios que tenemos hoy en día están basados en gallium 68. ¿Y por qué? ¿Por qué? No sé. Es curioso porque esto está cambiando en el mundo. En Brasil teníamos solamente gallium 68 en 3 o 4 centros. Ahora con fluoreto tenemos un montón porque esto se quedó muchísimo más barato, más disponible y tenemos posibilidades de ofrecer a los pacientes con mayor facilidad. Incluso las aseguradoras empiezan a comprender que mejor que pagarle un TAC, una resonancia, y luego hay un dato equivocado y tenemos que repetir algo así o no sé qué, bueno, el PET-BCMA es más barato y por lo tanto más costo efectivo. Ese es un estudio muy interesante. Tú sabes que los 2 países que más utilizan PET-BCMA en el mundo son Alemania y Australia. Este grupo del Dr. Roach en Australia, pues la pregunta al estudio es, los urólogos van a cambiar el tratamiento de los pacientes basado en el resultado de PET-BCMA. Entonces, los pacientes han sido sometidos a estadiaje formal, gamografía, TAC, resonancia, y a los pacientes y a los médicos se les ofreció una encuesta para decir cuál es el tratamiento que vas a proponer. Y pum. Y luego le ofrecieron el PET para los pacientes, ¿no? ¿Qué resultó? 14%, vamos a ver solamente en los primarios, no en la recurrencia, ¿ok? 14% más enfermedad local, 25% más enfermedad linfonodal y un 6% más metastásico. Un 20% la enfermedad tras la utilización del PET resultó más extensa y un 1% menos extensa que en las pruebas tradicionales. Cuando utilizamos aquí y miramos pues la enfermedad confinada a la próstata antes del PET-BCMA 85% con las pruebas tradicionales. Con el PET solamente 74%. Los pacientes oligometastásicos 8% con las pruebas normales, 15% con PET-BCMA. Y los polimetastásicos 2% contra 11%. 5 veces más enfermedad metastásicas. Y después vuelven a preguntar a los cirujanos, con estos datos del PET, ¿vas a cambiar la forma de tratar a sus pacientes? Y los cirujanos responden que sí. Un 21% de los cirujanos cambian el manejo de los pacientes basados en el PET-BCMA. Y cuando utilizamos en todo el universo de recurrencia y estadiaje primario, un 50% de los pacientes van a cambiar la pauta de actuación del urólogo. Ese es un estudio interesante que acaba de ser publicado, el propio SMA, que es un estudio prospectivo randomizado. Este estudio toma a los pacientes, un grupo de los pacientes,
van al TAC, gamografía, resonancia, y el otro grupo randomizado al PET. En 15 días se inverte. El grupo que tomó TAC, lleva el PET, y el PET toma el TAC. El endpoint del estudio es conocer la diferencia de acuracia entre los dos. Primario, pero hay un endpoint secundario que es conocer el cambio de manejo como el grupo australiano, ¿no? De los pacientes. ¿Qué resulta cuando comparamos estos pacientes para evaluar pues cualquier enfermedad metastásica, la enfermedad metastásica, el nodal o metástasis a distancia? Siempre el PET-PSMA es muchísimo superior. Y fíjense, es un 27% superior en acurácia, sobre todo en Gleason en el sub 4 o mayor, pero fíjense, 37% mayor acurácia en sub 3 o menos. Todos los datos que teníamos anteriormente, es decir, PET-PSMA es fenomenal solamente para tumores de alto riesgo. Parece que no. Parece que sí hay una expresión mayor, pero eso no significa que los tumores de menor agresividad no merezcan ese tratamiento. Es decir, la acurácia de 92 contra 65% es mejor. Y cuando vamos a evaluar los datos equivocados de una prueba, la gamografía, hay una sospecha en la vértebra, entonces le toca una resonancia de la vértebra, ¿no? Para intentar evaluar. Una vez más, datos equivocados en las pruebas tradicionales, un 23% contra 7% en el PET. Y por lo tanto, esto les ofreció una posibilidad de cambiar el tratamiento. 14% de los pacientes han sido tratados porque se planteaba un tratamiento curativo y se fueron directamente a tratamientos paliativos. Vale la pena mirar a estos pacientes que nosotros sabemos que aquí no presentan enfermedad y luego cuando le toma el PET encontramos pues lesiones metastásicas. No sé. ¿Y por qué no sé? Porque los datos clínicos de seguimiento a largo plazo de resultado de supervivencia de los pacientes, que cambiamos nuestra pauta de actuación basados en una prueba no nueva como es el PET, todavía no tenemos disponibles. Pensamos que sí, muchísimo probable que sí, pero la verdad que no sabemos. Es el tema del resistente a castración no metastásico, ¿no? Que resulta que en el PET todos son metastásicos, pero los 3 tratamientos APA, DAR o ENSA resultan en engaño de supervivencia de 2 años y 2 años sin metástasis. Es decir, estos pacientes no existen, sí que existen. Entonces, este tema del PET-PSMA en estos pacientes, claro, cuando vemos un paciente como este, un T3, un clínico, un Gleason 10, un PSA de 14 con imagen normal y luego resulta en el TAC, en el PET-PSMA un montón de metástasis, coño, esto de una forma nosotros todos sabemos que estos pacientes, por supuesto, serían metastásicos. Es difícil, pues, proponer a este paciente un tratamiento local. Pero científicamente no tenemos datos de supervivencia a largo plazo tras tratamiento basado en resultados de PET-PSMA. ¿Por qué? La definición que tenemos en todos los estudios clínicos está basada en las pruebas antiguas y actuales aún. Si ignoramos el dato de PSMA y no tratamos el paciente basado en PSMA, a lo mejor estamos tratando mal. Pero si utilizamos solamente el dato de PSMA, a veces estamos sobretratando al paciente. Esto tardará, creo, algunos años para una respuesta más definitiva. Pero claro que cambia. A mí, ¿qué estoy haciendo? Estoy haciendo todos mis pacientes en estadiaje con PET-PSMA. ¿Qué cambio? Cambio la forma que opero.
He operado a un señor que vino con un Gleason 8, resonancia PIRADS 4, un PSA de 6. Le puse un PET. El PET resultó 2 linfonodos en la ilíaca interna a derecha y una enfermedad que parecía pues involucrar lo que es la grasa pararretal. Yo le operé y le saqué completamente la grasa. Yo no sé, una vez yo presenté, yo creo que un video de una prostatectomía radical robótica de este paciente, que hay una esqueletización completa del recto, saco toda la grasa. Resultado patológico, grasa pararretal infiltrada, los 2 linfonodos infiltrados, 69 linfonodos resecados. Hamilton, 69. Eso no es que yo hago una linfadenectomía mejor que los otros, pero sí que tengo un patólogo que es impresionante. Entonces, el número de los linfonodos depende básicamente no solamente de tu cirugía, sino de tu patólogo. 2 linfonodos positivos, grasa pararretal resecada. 3 años, PSA 0. Es un caso un poco anecdótico, pero vamos a ver. Hubo un cambio basado en el dato de PSMA y que resultó positivo para el paciente. Cuando tenemos pues esta expresión elevada de PSMA, y sabes que ni todo paciente presentan con enfermedad metastásica un PSMA positivo, ¿no? Hay pacientes que no. Pero vamos a ver una cuestión importante. Cuando tenemos un paciente que le hicimos una biopsia, resulta negativa. El PSA sigue alto, otra biopsia negativa. Pues parece que si utilizamos el PET, no con TAC, sino con resonancia, el PET resonancia, comparando con la resonancia multiparamétrica y comparando con solamente el PET con resonancia resulta en una enorme posibilidad de hacer resultado positivo y correcto en la biopsia, ¿no? Una probable nueva posibilidad. Es decir, el PET es superior, el PET presenta una resolución espacial de la lesión, con el background de la lesión, con un contraste enorme, entonces es fácil para nosotros mirarmos estas lesiones, ¿no? Podemos identificar lesiones metastásicas antes que se queden blásticas, ¿ah? Y lo que es importante, ¿no? Y presentan menos lesiones equivocadas, es decir, importante. 2 temas muy en boga y que hemos discutido mucho en CAO. Tumores de próstata metastásicos hormonosensibles. Ese es el timeline del tratamiento, ¿no? Desde Huygens en 40 con su Nobel Prize en 66. Bueno, hemos tenido una evolución, ¿no? ¿Qué tenemos de aprobado hoy en día para los pacientes metastásicos hormonosensibles? Pues tenemos abiraterona, tenemos apalutamida. Abiraterona ha sido aprobada en 2 estudios, ¿no? El Latitude y Stampede. Antes ha sido el Docetaxel en el Charter y en el Stampede. Luego apalutamida en el Titan, ENZA y ENZAMED, en el estudio ENZAMED y ARCHES. Y luego este año viene ARASENS y PIS-1. ¿Qué son estos 2 estudios? Son la terapia tripla, el triplet tratamiento de los pacientes con cáncer de próstata no metastásico o metastásico hormonosensible. ¿Qué es el ARASENS? El ARASENS pues randomiza pacientes para el tratamiento considerado pues estándar, bloqueo central más Docetaxel, comparando la adición de placebo o de darolutamida. ¿Qué resultó en este estudio? Una reducción del riesgo de muerte de 32% con un odds ratio de 0,68 en favor del grupo del triplet.
con darolutamida. Y esto en todos los grupos estudiados. Esto resultó bueno en pacientes que se presentan con metástasis de nuevo o en la recurrencia. El tiempo para desarrollo de una enfermedad resistente a castración ha sido muchísimo mayor en el grupo de triplet, así como el tiempo para la próxima terapia pues sistémica, es decir, pues perfecto, ¿verdad? Un buen perfil de toxicidad, muy bien aceptable. Volvemos aquí. Esto se queda definitivo, porque yo escuché de mucha gente que está, bueno, ahorita sí, ese es el tratamiento. Y estuve hablando con gente de europea que piensan que tal vez en la próxima actualización del guideline, esto puede estar en el guideline. Y ese es un estudio que genera hipótesis. Ese no es un estudio definitivo. Entonces, es decir, ¿puede ser interesante? Sí. Pregunta, si vamos a empezar a utilizar estos fármacos que utilizamos más allá, si estamos utilizando todo ahorita, ¿cómo vamos a secuenciar esos pacientes? Nadie tiene idea. Y vamos a más allá. El PIS-1 son 4 brazos. Ellos consideran standard of care el tratamiento con bloqueo central más docetaxel. ¿Ok? Entonces un grupo así. Otro grupo se adiciona a la abiraterona. El otro grupo standard of care más radioterapia. Y un grupo que se utiliza todo. Pues bloqueo central, abiraterona, radioterapia y docetaxel. ¿Ok? ¿Y cuál es el resultado? Fenómeno, ¿eh? ¡Oh, qué espectáculo! ¿Ve? En todos los grupos. Y fíjense, sobre todo en este grupo aquí, radioterapia. La radioterapia no influenció en el resultado. Pero nosotros tenemos el brazo H del Stampede que demuestra que sí, que la radioterapia influencia en el tratamiento del primario a los pacientes que son metastásicos. ¿Cuál es el estudio correcto? Una vez más, el PIS-1 es un generador de hipótesis para que pensemos, es una posibilidad. Los datos son contundentes, es importante. No estoy diciendo que no, pero tenemos que tener un poco de cuidado cuando adoptamos estos cambios de pautas tan importantes, es decir, tomar un paciente que debuta con enfermedad metastásica y darle 4 terapias. La tolerancia, aunque los resultados demuestren que es muy bien aceptada, los peores efectos adversos son del docetaxel, pero no sé, un poco de cuidado vale la pena. Un poco de resistente a castración metastásico, algunas novedades. Ipatasertib, que comenté, este año empieza en guidelines internacionales, los inhibidores de PARP, el pembrolizumab y sobre todo viene lo teranóstico, ¿no? ¿Qué es teranóstico? El nombre es una composición de tratamiento por una prueba diagnóstica. Entonces, ¿cuál es el racional de esto? Esa es la foto que les enseñé antes, ¿no? Del PET-PSMA. ¿Qué hacemos aquí? Sacamos el radioisótopo, el gallium, el fluoreto, y le ponemos, pues, un fármaco radioactivo. Tenemos 2, el actinium y el lutecio. El actinium 225 es un alfa emisor y el lutecio es un beta emisor. ¿Cuál es la distinción? La penetración en los tejidos del alfa emisor es de 3 niveles celulares y con el beta 20 y tantos. Para un tumor que en general tiene metástasis óseas, la penetración mayor con radiación beta pues lleva a aplasia de médula o podría llevar porque compromete muchísimo la médula. ¿Por qué todos los estudios que están siendo presentados en la actualidad vienen con lutecio si en teoría con actinio sería mejor?
porque no hay disponibilidad en el mundo de actinium en la actualidad. La única causa. Si no fuera el tema de la disponibilidad de actinium, estaríamos, y el actinium viene sobre todo de Serbia. Entonces, esto es un tema que, bueno, independiente, actinium o lutecio, entran en la célula y la explotan. Bueno, este tratamiento va a cambiar lo que conocemos de cáncer de próstata. En Heidelberg llevan a cabo en este momento un estudio con diagnóstico para enfermedad inicial en la próstata, solamente en la próstata. Es una terapia absolutamente focal, target dirigida. Y nuestro profesor Miguel Ceruj, que a veces demuestra en una charla que a él le encanta esto, entonces pone una foto del Da Vinci, con las capas de los médicos en el Da Vinci, porque se quedará aposentada, retirada del Da Vinci con este tratamiento. Y es una posibilidad bastante concreta. Todos vosotros habéis visto este estudio que ha sido publicado en 2016 con actinium, ¿no? Pacientes politratados, polimetastásicos, a casa para morir. Y luego 3 ciclos, el actinium se lo da a cada 21 días, ¿no? El PSA 2900 baja 0,26 y luego uno más, PSA indetectable y no hay más lesiones, ¿no? Luego un segundo paciente con enfermedad visceral más importante, que empezó con lutecio, hubo progresión con lutecio, y luego cambia para actinium, y al cabo de 3 meses tenía un PSA indetectable, no había más enfermedad. 2 casos. Entonces, me preguntan, ¿y qué pasó con esos pacientes? Bueno, ¿qué pasó? Fue esto. La mediana de duración de los tratamientos de estos resultados tan fuertes, 9 meses. Pero 16% de esos pacientes que iban a morir porque estaban para morir, siguen sin enfermedad. Es decir, respuesta completa y permanente hasta el momento, hasta la fecha. Es definitivo, una vez más, un grande generador de hipótesis, pero muy fuerte, ¿no? Y los datos, esto sería con actinium y este es con lutecio, es igual, 82% de respuesta objetiva con 37% de mejora del perfil de dolor de estos pacientes. Una vez más, esto sí yo creo que vamos a tener muchísimas sorpresas con diagnóstico. Y a lo mejor no vamos a operar tantos pacientes más. El TERAP Trial es un estudio que compara el diagnóstico, compara el lutecio PSMA con cabazitaxel en segunda línea de esos pacientes. ¿Cuál es el criterio? Tú tienes que tener un paciente que presente alta expresión de PSMA en el PET. Si no presentan, y hay unos tantos que no presentan, no puede ser un candidato a tratamiento con una terapia dirigida por PSMA. El TERAP Trial tiene como endpoint primario el PSA. Y fíjense, con el lutecio hay un 66% de los pacientes que bajan mucho el PSA contra 37% del cabazitaxel. Y ahorita esto está aprobado en directrices de Europea, en directrices de ESMO, todavía no está en NCCN y EUA por tema de regulación, ¿no? Y para completar, debemos tratar las enfermedades metastásicas o las lesiones metastásicas en tumores resistentes a la castración metastásicos. Pues tenemos que pensar en un nuevo concepto, no de oligometástasis, sino de oligoprogresión. Es decir, hay un momento en la evolución de esta enfermedad que la enfermedad metastásica progresa más despacio. Este es el momento donde este paciente podría tocar un tratamiento a las metástasis.
Un pequeño número de lesiones progresan en cuanto la mayor parte de las metástasis se quedan como que estabilizadas. Ese estudio del Dr. Junot es un estudio con pacientes oligoprogresivos y les ofrece tratamiento direccionado a metástasis. SBRT, metastasectomía, no importa. Y viene el concepto de NEST, que es NEST como endpoint. El intervalo hasta la próxima terapia sistémica. 16 meses. Enfermedad resistente a castración metastásica. Con 12 meses de intervalo para progresión de la enfermedad. Y esto, pues, resulta en otros estudios multicéntricos con resultados muchísimo parecidos, es decir, aquí mayor, casi 2 años, sin evolución de la enfermedad cuando tratamos las metástasis. La verdad es que sobre todo la SBRT, que es un robot, ¿no?, de radioterapia focal, es algo básicamente pues infinita las posibilidades. Yo tengo pacientes que, bueno, aquí le tocó SBRT, luego pasa 6 meses aquí, SBRT, y el tipo no recibe terapia sistémica. Lo que es un daño en su calidad de vida, en su perspectiva de vida, en su, pues, su sensación de que hay una posibilidad de seguir vivo. Entonces, es importante. Una vez más, en otro estudio, este es más reciente, siempre resultados muchísimo favorables cuando tratamos a las metástasis. Y vamos a ver si vale la pena tratar tumores en enfermedad metastásica o no metastásica, sino a pacientes resistentes a castración. Vale la pena tratar la enfermedad primaria cuando no ha sido tratada anteriormente. No tenemos muchos datos, pero este es un estudio interesante, multicéntrico, una vez más en Europa, pacientes M0 resistentes a castración, pero que tienen el primario que no ha sido tratado. Son sometidos esos pacientes en 6 instituciones distintas en Europa a prostatectomía radical. 70% de los pacientes llegaron a un PSA indetectable sin bloqueo androgénico. 0. Solo con la cirugía. En 4 años, casi 18% de los pacientes resistentes a castración están libres de tratamiento solo con la cirugía. ¿Esto es definitivo? No. Pero hay unos tantos trials en este sentido que nos apuntan para este camino. Yo creo que existen sí opciones y nosotros tenemos que siempre tener en cuenta de estas posibilidades. Todo lo que he presentado esta noche, nada es absolutamente definitivo, pero todos son posibilidades muy concretas para que pues ofrezcamos tratamientos más específicos, mejores, y lembrar que cuando tratamos a estos pacientes, no solamente los metastásicos resistentes a castración, sino los metastásicos, no tratamos una enfermedad. Tenemos que tener siempre en cuenta que el médico tiene que tratar el doente, el enfermo, no la enfermedad. Buscamos la edad del paciente, tenemos que tener en cuenta la edad, la expectativa de vida, sus comorbilidades, los otros fármacos que lleva y las interacciones farmacológicas que existen entre los tratamientos que vamos a proponer con los fármacos que ya llevan por distintas razones. Claro, el estadiaje, el grado del tumor, la estratificación de riesgo del tumor, los potenciales beneficios del tratamiento. Y es importante que a veces pensamos que alargar a la vida a cualquier coste es lo más importante, y no es. Nosotros tenemos que compartir la decisión con el paciente. Y a veces es más importante calidad de vida que alargar una vida con mala calidad. Y nosotros tenemos que respetar estas opciones a veces de los pacientes, que a veces no concordamos, pero tenemos que aceptar que el paciente quiere así. Yo que vivo en una situación que es solamente cáncer, estoy
absolutamente convencido que alargar la vida a cualquier coste, de verdad, no es la mejor medicina que podemos ofrecer. Tenemos que escuchar a nuestros pacientes, enseñarles los efectos adversos y los posibles beneficios de cada uno de sus tratamientos para que, pues, compartimos de una decisión más acertada. Y tenemos que tener en cuenta que debemos empezar a conocer el perfil genómico y genético y molecular de estos pacientes y sobre todo temprano en los pacientes que tienen un histórico familiar de genes relacionados a deficiencia de reparo de DNA. Estos pacientes no necesitamos esperar que se queden metastásicos. Cuando debutan, ¿no? Es eso que tenía que hablar con vosotros. Muchísimas gracias por la paciencia y muchísimas gracias por estar aquí conmigo esta noche. Gracias. Estoy aquí para cualquier comentario, pregunta. Cuando uno maneja a un paciente con síntomas, se presenta a la consulta sintomático, diagnosticamos un tumor de vejiga y vamos a ir a hacer una RTU para tener el diagnóstico. Quiero saber si usted le da más utilidad a la tomografía o a la resonancia con el grado de invasión y los BIRAD, y si va a usar esa resonancia previo a su cirugía de RTU o posterior a ella, y cuando lo hace porque decide hacerlo posterior, ¿cuánto tiempo después para evitar todos los artefactos? Excelente. Lo que está comentando, vosotros tenéis utilizáis este criterio de BIHADS para tumores de vejiga por aquí, todos, porque nosotros todavía no. Y la verdad es que, bueno, primera pregunta, la resonancia es muchísimo superior que el TAC, es decir, la resonancia es la prueba. ¿Cuál es el momento antes de operar al paciente? Este es el momento ideal. No sé si el resultado en términos de RADS es definitivo para plantear tratamiento. No hay datos todavía para eso. Y esto no está incorporado, creo que en ninguna guía. Yo creo que tardará un poco. Esto necesita un poco más afinado, se queda un poco mejor. Todavía no creo que sea tan bueno. Si no tenemos esto antes de la cirugía y luego tenemos que realizarla, tenemos que esperar 60 días o el artefacto será enorme y no vale la pena. Pero sí, resonancia idealmente antes. El uso del fluoreto, definitivamente el grano va a echar atrás y tiene una mejor performance, más barato. El fluoreto es más barato, mejor, por lo menos igual. Es decir, la acuracia del PET con fluoreto es igual del gallium. Es más disponible, es muchísimo más barato. Este tema de hacer, vosotros cuando tenemos que hacer con gallium, tú tienes que producir el gallium en tu institución, porque la media vida es muy corta. Los datos demuestran que el con fluoreto es mejor y ahorita tenemos en São Paulo 2 hospitales que están utilizando el 1007, ¿no? Que demostré. Yo creo que este 1007 será un futuro que va a cambiar el PET-PSMA. Yo creo que el gallium pues seguirá más un rato, pero el fluoreto seguramente es más disponible, muchísimo fácil. Cyclotron es fácil de obtener y vender, no necesita producir en tu institución, es decir, es más fácil y creo que el 1007, con la posibilidad de evaluar mejor la extensión de la enfermedad, aunque tú puedas, pues tú sabes que allí, por supuesto, hay un tumor menos importante, pero ok, tú sabes que existe. A mí me encanta saberlo. Entonces, no me gusta
sabes, hemos comentado un montón de veces el concepto esto de index para mí todavía no me convence. Entonces, y eso sí, yo creo que esto se quedará más disponible. Yo creo que hay un montón de cosas que se quedarán más disponibles para todos nosotros que vivimos en Latinoamérica, en Sudamérica. Esta tarde estaba hablando con César sobre robot. Vosotros no tenéis robot todavía y por alguna razón la Intuitive tiene algunos países que no venden el robot. Me dijo César que no quiere vender a Paraguay, no quiere vender a Perú, no quiere vender a donde, no sé. No sé por qué. Bueno, ok. ¿Qué tenemos en Brasil hoy? Tenemos 3 plataformas, el DaVinci, el Versus y el Hugo Ras. Mi preferencia, bueno, yo llevo 14 años con DaVinci, entonces me encanta el DaVinci, ¿ok? El Hugo Ras sería después del DaVinci, ¿por qué? Porque tiene los mismos comandos de pie que el DaVinci. El Versus no tiene con pies. Pero se mueven muchísimo igual los 3, ¿ok? El Hugo Ras y el Versus tienen las 4 patas del paciente separadas, ¿no? Entonces tú puedes elegir, yo quiero operar con 2 brazos robóticos en el paciente, 3, 4, es distinto. ¿Qué es lo mejor? Primero, Hugo Ras en Medtronic. Medtronic tiene, pues, una extensión global enorme. Tiene un montón de cosas en la laparoscopia pura y pues las pinzas son intercambiables. Es muy interesante. Y CMR Surgical, que es del Versus, es una startup, ¿no? De Cambridge. Lo que pasa es que en Brasil el Hugo Ras cuesta $2 millones, que es exactamente el precio del DaVinci X. El XI vale 3 millones. Y a mí no me parece razonable, si voy a comprar un nuevo robot para mi servicio, ¿por qué voy a comprar un Hugo Ras de 2 millones si pago 2 millones en un X que es más interesante? El Versus de los 3 fue lo que menos me gustó, pero a lo mejor esto es porque hay un bias que estoy acostumbrado con otra plataforma, pero sí que es mejor que la plataforma que yo aprendí, robótica, que es la primera, el DaVinci. Y muchísimo superior a cualquier cirugía laparoscópica. Ventajas. No hay coste de adquisición. Entonces, el Versus se lo pone en tu hospital y tú pagas solamente las pinzas. Es decir, yo creo que lo más importante en este momento, donde muchas nuevas plataformas, ayer en Bélgica ha sido lanzado Hirotomi, el japonés, que es muy parecido con DaVinci. Es decir, vamos a tener un montón de plataformas, pero hay que tener algo más palpable, más viable, sobre todo para nosotros, ¿no? Que tenemos, yo comento, vengo acá a Asunción, si no me entero que viajé de São Paulo para acá, y si me despierto por aquí, me siento en Brasil, es igual, es todo igual. Nosotros tenemos realidades absolutamente iguales. Es decir, nuestras necesidades, claro, son más asistencialistas. Tenemos países pobres, tenemos un montón de enfermedades, tenemos cáncer de pene, coño. Es un absurdo que nosotros tengamos cáncer de pene. Brasil tiene la mayor incidencia de cáncer de pene en el norte del país, donde, claro, votan a Lula, ¿no, coño? Porque por eso. Entonces, pero es increíble eso, ¿no? Entonces, las políticas, cuando hablamos de, pues, robot, molecular y los cojones, coño, pero tenemos gente que se muere todavía con cáncer de pene, tenemos que invertir en esto. No, tenemos que invertir en los dos. Son cosas distintas. Tenemos que invertir en pesquisa, tenemos que invertir en ciencia, tenemos que tener más academicismo, tenemos que buscar a la gente que tiene, pues, algún aptidón, algo que se acerque de pesquisa y desarrollar pesquisa, porque pesquisa es la única forma que, 2, agrega
inversión económica en tu servicio, en la institución donde estás, ¿no? Segundo, agrega la respetabilidad. Tu institución se queda respetable en todo el mundo si produce ciencia de calidad. Y esto agrega más dinero. Es decir, no hay cómo hacer solamente asistencia. Y para hacer pesquisa tenemos que estar en el top. Nosotros en CAO empezamos con grupos de trabajo, no los grupos de trabajo de CAO, pero grupos de trabajo de estudio de cáncer de riñón, cáncer de pene, cáncer de vejiga, que son multicéntricos entre los 24 países de CAO. ¿Qué tenemos? Hoy sí tenemos una casuística, un database mayor que estos europeos y los americanos que publican millones de pacientes y que nosotros, por el sistema de medicina de nuestros países, no permiten este número de pacientes que ellos tienen por allá. Entonces, cuando nos unimos, nosotros podemos ofrecer ese número. Y cuando tenemos este N de pacientes, podemos ofrecer pues una pesquisa con mayor robustez, con mayor calidad. Y esto a los americanos ya se enteraron de esto, que nosotros estamos produciendo cosas buenas. Y estamos teniendo en nuestro foro de discusión la inclusión de estos trabajos multicéntricos para reunir mayor casística y entonces no tiene nada que envidiarle a otros grupos de mayor número Claro, de es habitantes. para que podamos estar de igual para igual. Sí. Y estos grupos yo creo que ahorita en Cancún hemos reunido con los nuevos directores de grupo de trabajo y oficinas. Y hay un montón de planos de desarrollo en cada una de las subespecialidades, incluso pediatría, ¿no? Multicéntricos. Esto a mí me parece fundamental, pero hay de involucrarse en pesquisa. La asistencia es importante, pero yo creo que nosotros tenemos que buscar las dos cosas. Claro que no son todas las personas que tienen perfil. No le gusta. Ok, no hace falta que todo le guste, pero alguien tiene que hacer. Ella que siempre sí, seguro que va a empezar. En cuanto a espera diagnóstica, no me quedó claro si están haciendo en Brasil o Sí, sí. dos casos. No, estos casos que enseñé, los dos primeros, estos más, pues, estupendos, son de Heidelberg. Y la continuación del grupo, porque esto ha sido publicado en 2016, y ahorita el año pasado publicaron estos pacientes, la casuística de estos pacientes, no solamente estos dos, 63 pacientes creo. Y hay un 16% de los pacientes sin enfermedad todavía, ¿no? La mayor causa de abandono del tratamiento es xerostomía. Curioso, ¿no? El tipo está resultando perfecto su tratamiento y lo abandona por xerostomía. A ver cómo esto es importante. ¿Y por qué? Porque hay una expresión muy elevada de PSMA que es fisiológica en las salivares. Y estos pacientes entonces se quedan la boca muy seca. Y es curioso, una vez estuve yo en un congreso que me tocaba una charla larga como esta y yo estaba mal, una gripe, y me tomé un montón de cosas y corticoides y antihistamínicos, los cojones, y cuando voy a hablar no puedo hablar porque tenía la boca completamente seca, es imposible vivir así. Y por eso que esta gente abandona tratamientos con resultados espectaculares. Pacientes que estaban en remisión completa, abandonar el tratamiento por xerostomía. Pero no sé cómo proteger, evitar, no sé si es posible, pero esto estamos intentando. Pero sí, en Brasil tenemos en São Paulo y en Campinas centros que están realizando diagnóstico con lutecio. Y el tema no es que el lutecio es mejor, es que la disponibilidad en el mundo por actinio, la obtención de actinio es muy difícil. Habló de los experimentos que detectaron
metástasis en pacientes de bajo riesgo y subgrado 1 o 3. Entonces, con respecto a esto, ¿qué opinión le merece a usted la vigilancia activa? Porque serían los pacientes que por ahí uno le podría proponer vigilancia Sí, activa. sí, sí. Ese es un tema que está siempre así, ¿no? Vigilancia activa, perfecto. A los pacientes de muchísimo bajo riesgo, mucho bajo riesgo, por NSCN es la mejor forma de tratarlos. ¿Sabemos si esta enfermedad es indolente de verdad? No, por esto que seguimos. Lo que me incomoda, primero, la población en Brasil es un poco difícil para aceptar. Doctor, yo tengo un tumor y usted me dijo que no hace falta tratarlo, me tomará un PSA cada 6 meses, una resonancia cada año, una nueva biopsia cada año, ya está. Es difícil porque llega y su esposa, su hijo, su vecino, todos empiezan, no, coño, tú tienes un cáncer de próstata y no vas a tratar. Y luego cuando busca el otro urólogo para una segunda opinión, el tipo ya reconoce que el tipo no quiere, que quiere operarse. Y digo, coño, ¿cómo este médico te propuso vigilancia activa? Pues usted tiene un cáncer, tiene que operarse. Y es así que pasa. Porque en Brasil la gente está peleándose sobre todo por robótica, porque hay una generación de post-residentes reciente que quieren hacer robótica sin coste, no cobran de los pacientes. Y lo sacan de la calle al hospital. Doctor, yo le pago la cirugía, pero déjame operarte. Es más o menos así. Entonces, bueno, eso no es fácil. Pero la pregunta creo que es, ¿el cáncer de próstata de verdad, el Gleason 6, es indolente de verdad? ¿O a qué paciente usted le indicaría o no la vigilancia activa? En ese caso también. Necesitaríamos conocer un poco más el Claro, paciente. claro. Entonces, nosotros no utilizamos, y sé que nosotros tenemos muchísima dificultad de utilizar el Oncotype, el Prolaris, el Decipher. Yo creo que deberíamos. Problema, si miras el Oncotype, el Prolaris, el Decipher, pues el Decipher ha sido desarrollado para post-prostatectomía, pero ahora tenemos el Decipher pre. Los resultados individuales son estupendos. Lo que pasa es que cada uno tiene un panel de genes distintos. ¿Cuál es el test que debemos utilizar? No sé, nadie sabe. ¿Por qué? ¿O debemos hacer todos a los pacientes? Entonces, esto tiene que aclararse mejor. No es solamente estar disponible. Pero si tengo 76 genes en el Oncotype, si tenemos 40 y tantos en el Prolaris, y son distintos, ¿por qué coño voy a elegir este o el otro? No sé, es decir, esto me parece que falta algo, pero los resultados son contundentes, es decir, puedes tomar un paciente de estos supuestamente de bajo riesgo que resulta en alto riesgo y un de alto riesgo que resulta en un riesgo intermedio bajo. Yo creo que caminamos para esto y deberá ser incorporado desde que eso sea un poco más aclarado. Y con respecto al PET-PSMA con flúor, ¿usted cree que con la llegada del flúor y la sensibilidad, la alta sensibilidad que tenemos Del 1007, sí, ¿no? vamos a dejar de hacer biopsias, las rebiopsias en los pacientes con vigilancia activa y se va a usar más el... Yo creo que sí, en vigilancia activa. Yo cuando empezaste a hablar, yo pensé que dejar de hacer biopsia de diagnóstico. No, en el Sí, control. pero hay un par de estudios ya con pacientes que no le biopsian, le van directamente a cirugía, sin biopsia. Y esto creo que todavía no, pero seguro que el camino de biopsiar para los pacientes a cada año, o no sé por cuántos años, no es muy racional. Yo creo que sí, que si tenemos una prueba como esta, un PET-PSMA 1007, que detecta lesiones pues indolentes, ¿no? Y podemos utilizarla a menudo en los pacientes. Y fíjate, en Brasil esto cuesta menos de $1,000 un PET-PSMA. Si le proponemos una resonancia multiparamétrica, una gamografía y un TAC, esto sale 2,000. Doctor Hamilton, un placer tenerle en esta Sociedad Paraguaya de Urología en Asunción. Muchísimas gracias a Kinfa
por la casa que nos prestó. Gracias a los presentes, a los amigos argentinos que estuvieron aquí. Queremos entregarle una pequeña placa recordatoria acá al doctor por su presencia. Muchísimas gracias y le esperamos siempre. Gracias. Todos, ha sido un enorme placer, de verdad, estar con vosotros, entre Me, amigos. me, me dejaron, como no nos vamos ya al Mundial, Paraguay no va al Mundial, entonces me dijeron comenzar a seleccionar nuevos jugadores. Entonces tuve que seleccionar un número 10. Pues mira, coño, me la pondré. Va, así Al revés. Y así. Gracias. Mire.